Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer encontrarme aquí con ustedes dentro del marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Quiero darle las gracias a la organización del evento, al grupo técnico de alimentación del lactante y del niño pequeño en situaciones de emergencia, el clúster de nutrición en Venezuela, por la realización de este evento y por invitarme a participar en él. Me toca conversar con ustedes acerca de la situación del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos en Leche Materna en Venezuela y cuáles son las acciones a tomar. En primer lugar, es importante saber que en tiempos de pandemia de COVID-19, la lactancia es el alimento importantísimo para los bebés. Sigue siendo el alimento prioritario. Constituye el mejor y más seguro alimento para los niños y niñas menores de 2 años y por esta razón la alimentación al pecho debe protegerse y fomentarse en el contexto de esta pandemia. La OMS, UNICEF, instan a las madres, a las mujeres a amamantar, aún bajo la sospecha de que pudieran ser COVID positivo. En tiempos de crisis y emergencia sanitaria, la implementación de la Estrategia Mundial de la OMS y de UNICEF para la alimentación del lactante del niño pequeño es más importante que nunca, pero se ve obstaculizada por la falta de prioridad en la inversión política en planes de lactancia materna a nivel nacional. A pesar de las orientaciones autorizadas de salud que enfatizan que la lactancia materna debe protegerse, apoyarse, alentarse, impulsarse, los derechos humanos de las mujeres y los niños a la lactancia se violan a través de la proliferación de barreras de atención materna para la lactancia, incluida la separación innecesaria de mamás y bebés y la promoción inadecuada de productos alimenticios comerciales para madres y niños a través de los canales de salud. Durante la pandemia de COVID-19, las mujeres y las niñas y los niños sufren grandes violaciones de sus derechos humanos. Acordémonos que la lactancia materna es un derecho humano y como tal debe ser tomado en cuenta y debe ser respetado. Hay un gran temor a la transmisión de COVID-19 a través de la leche materna y esto eclipsa la importancia de la lactancia materna. Y en muchos países las madres y los bebés están siendo separados al nacer, lo que hace que la lactancia materna y el contacto piel a piel sean difíciles y no imposibles. Uno se pone a pensar, después que nos ha costado tanto lograr el apego precoz, después que hemos trabajado tanto en el alojamiento conjunto, ahora los vamos a separar nuevamente, vamos a permitir que esto ocurra de nuevo. Si esto llegara a pasar, va a pasar muchísimo tiempo antes de que volvamos nuevamente a poder lograrlo. Entonces, todo esto hace que sea sumamente difícil la práctica de la lactancia materna en estos momentos y sin ninguna evidencia. Esto es básicamente porque la industria de alimentos para bebés está explotando los temores de infección, promoviendo y distribuyendo fórmulas gratuitas y dando consejos engañosos, alegando que las donaciones son humanitarias y que son socios confiables. Esto es un mensaje de Patty Randall del Consejo Global de IFA. Como podemos ver, esto es un área hospitalaria sumamente bien equipada, con un alto tecnicismo, con todas las medidas de bioseguridad, pero hay un recién nacido que está recibiendo fórmula en un tetero, separado de su madre, sin tener la opción de tener ese apego y ese alojamiento tan vital y necesario para la salud de este bebé. Aparte de que va a recibir fórmula láctea que para nada es beneficioso para este bebé. Las compañías de fórmulas infantiles explotan la pandemia de COVID-19. Como podemos ver en el 88º workshop del Instituto de Nutrición del Estrés, hablan de la microbiota, la función intestinal de la microbiota, sus aspectos importantes en la salud y en la enfermedad. Y fíjense cómo la lámina lo que representa es una madre que está embarazada y un bebé que está siendo amamantado, como dando a entender que los alimentos que ellos producen tienen la misma acción en cuanto a la microbiota que la leche materna, lo cual sabemos que realmente es imposible de lograr. Entonces se acusa a las empresas de utilizar al COVID-19 para impulsar sus productos, incluido el miedo a la infección que le transmiten a los padres. Durante la pandemia de SIDA, el miedo a la transmisión, sobre todo cuando no había acceso a tratamientos antivirales, fue utilizado para promover la alimentación de reemplazo. Como respuesta, con el consiguiente aumento de la mortalidad infantil
¿verdad? La situación actual, COVID-19, debería llevarnos a pensar en las lecciones del pasado y qué aprender de estas lecciones del pasado. El gobierno debe actuar. Los gobiernos tienen que ser éticos, responsables, respetar las normas vigentes con todo lo que tiene que ver respecto a la adquisición de sucedáneos, tomando como base el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de Leche Materna y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud y el Código Alimentario, al igual que las leyes nacionales. Esto, fíjense, esto es parte de lo que la industria puede hacer. Ahí tenemos a Nutricia en sus redes sociales, esto es en el Instagram de Nutricia, cómo vemos las imágenes que nos hacen pensar que la leche materna pudiese estar contaminada de COVID-19. ¿Es segura la leche materna? ¿Puedo transmitir el COVID-19 a través de la leche materna? Y como un trabajador de salud cualquiera, puede ser personal de enfermería, personal médico, personal de nutrición, cómo es invadido por la información proveniente de la industria para darle consejos acerca de la seguridad de la alimentación infantil, siempre por supuesto impulsando los productos que ellos producen. Esas son violaciones francas a el Código Internacional de Comercialización y aprovecharse de las situaciones de emergencia para promocionar sus productos. Además, en estos momentos, con la facilidad que todos pueden hacerlo vía online, desde su casa, entonces es muy fácil, como todas las empresas tienen páginas web donde las madres se pueden meter, las familias pueden accesar con mucha facilidad y usan lemas como cuida tu nutrición sin salir de casa, con el hashtag quédate en casa, encuentra todo en la pantalla, encuentra todo en mi página web. Entonces ofrecen una cantidad de productos de alimentación infantil, los cuales van desde fórmulas lácteas hasta cereales, harinas, compotas, colados, jugos, en fin, una gama de productos, harinas, cereales, galletas y productos que realmente no son necesarios para los bebés. En el caso de las fórmulas, está sumamente bien especificado que las fórmulas infantiles no pueden ser promocionadas de manera libre en la promoción comercial de las empresas. Eso está bien estipulado desde que el Código nació en 1981. Por lo tanto, esas son violaciones importantes a este código y a todas las leyes nacionales. Como pueden ver, eso pasa en todas partes del mundo y hay denuncias acerca de esta situación. El doctor Marcos Arana, el coordinador de la red INFAM México, hizo una denuncia importante refiriéndose a una campaña para la donación de leche de fórmula de Nestlé a comunidades del sur de ese país afectadas por el coronavirus. Las cuestionadas prácticas de los fabricantes de leche de fórmula acusados de utilizar la pandemia de COVID-19. La lactancia materna es mejor. Diga lo que diga la publicidad, la leche materna siempre va a ser mejor. La OMS y la UNICEF recuerdan que hay que proteger la lactancia de la interferencia comercial y que COVID-19 no debería ser una excusa para la promoción engañosa de los sucedáneos de la leche materna. Como ustedes pueden ver, este es el delivery de Nestlé aquí en Venezuela, y como vemos, el lema es cada vez más cerca de ti. Estamos con quien nos necesita, al lado tuyo, al teléfono, haz tu compra en línea las 24 horas del día, utiliza el método de pago de tu preferencia. Por supuesto, si uno se mete ahí, ellos pueden decir, pero doctora, usted no ve ahí que yo estoy promocionando ningún producto. Claro, pero cuando yo acceso al menú de productos que tienen, encuentro absolutamente todo el abanico de productos que tienen Nestlé en Venezuela, todo lo que tiene que ver con alimentos. Y encontramos algo que también preocupa muchísimo. Entonces, la cantidad de alimentos ultraprocesados, cargados de azúcares, que es todo el alimento tipo chatarra que consumen los escolares y los adolescentes y las familias, que aumenta de una manera importante la obesidad, el riesgo de diabetes, el altos niveles de azúcar y la adicción al azúcar. Entonces, indudablemente que todo esto son estrategias para vender productos que no son necesarios. Siempre la alimentación natural va a estar por encima de la alimentación artificial, hablemos de la edad que hablemos. Y por eso es que se dice lactancia materna por un planeta saludable. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los desechos de los alimentos van a parar a los basureros, a los vertederos, al agua.
el plástico, el papel, todo contamina. Entonces, el exceso de la alimentación artificial está generando una huella de lesión ecológica importantísima a nivel del mundo. Hay que minimizar los riesgos de los sucedáneos en emergencia por COVID-19. Incluso en tiempos de pandemia, no hay nada más seguro y saludable que la leche materna para los bebés. Estemos en la edad que sea. Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, lactancia materna más alimentación complementaria o lactancia prolongada para 2 años y más. Entonces, siempre la leche materna va a ser segura, confiable. Es el bebé que tiene garantizada su alimentación. Es seguridad alimentaria de lo que estamos hablando. La lactancia materna se ve amenazada a medida que los sistemas de salud se debilitan. Un sistema de salud debilitado, fracturado, la lactancia materna se ve francamente en peligro porque las madres no pueden accesar a una información y a un apoyo adecuado por los establecimientos de salud. Estamos todos involucrados en solucionar la pandemia y lo más importante, que es el embarazo y la lactancia y la alimentación infantil, se nos queda de un lado. Por eso es importante que las políticas sean fuertes y sean decisivas cuando tiene que hablarse de alimentación infantil. La pandemia de COVID-19 resalta la necesidad de una legislación más fuerte para proteger a las familias de reclamos falsos sobre la seguridad de los sustitutos de la leche materna o las prácticas agresivas de comercialización. La OMS y UNICEF exhortan a los gobiernos a fortalecer urgentemente la legislación sobre código durante la pandemia de COVID-19. Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil tampoco deben buscar o aceptar donaciones de sustitutos de la leche materna en situaciones de emergencia por el gran riesgo que tiene para la salud infantil. Es por esto que grupos técnicos se han visto en la necesidad de generar documentos para enfrentar la alimentación infantil en esta situación de pandemia COVID-19. Las organizaciones particulares y no gubernamentales, no conscientes del riesgo, pueden donar fórmulas infantiles y otros sucedáneos e implementos infantiles, independientemente de su genuino deseo de ayudar. Siempre se quiere ayudar, siempre está el carácter humanitario, ese sentir humanitario de las personas que quieren ayudar al más desprotegido. Pero esa ayuda tiene que ser coordinada, tiene que ser bien orientada, tiene que ser bajo pautas y lineamientos que ya están establecidos para efectuar el menor daño posible con estas donaciones. Cuando yo les hablaba de los grupos técnicos, están los grupos técnicos, un ejemplo es el clúster de nutrición en Venezuela, del cual formamos parte, trabajando en alimentación infantil y en emergencia. Está el grupo que trabajó con el Task Force Paso 10, justamente un documento sumamente importante para manejar lactancia en emergencia COVID-19. Es una guía operativa de la forma de tomar decisiones acertadas y adecuadas. En ese documento se vació la iniciativa Hospital Amigo del Niño, se vació el código de comercialización y los lineamientos de alimentación y emergencia para darle al profesional de la salud herramientas básicas para trabajar en una situación tan difícil como la pandemia SARS-CoV-19. Las agencias humanitarias y otros pueden recibir y distribuir estas donaciones sin tener conocimiento de que están incrementando los peligros contra la salud y la supervivencia infantil. Podemos ver aquí en la imagen que vemos aquí abajo, aquí en el medio, un bebé, esto es un lactante menor de 6 meses en condiciones de desnutrición y de peligro de muerte, ¿verdad? Un bebé que está en condiciones de cuidado, y lo vemos al lado con potes de leche y cereales y vitaminas. Eso es una donación que hizo la Fundación La Mirada de Andrés. Como ellos hay muchas otras fundaciones, esto fue en Ciudad Bolívar, y entonces vemos lo peligroso de estas donaciones. Cuando nosotros vemos 2 potes de leche al lado de un bebé, decimos, ¿y dónde está el apoyo a la madre? Lo que tenemos que hacer es apoyar a la madre, fortalecer la alimentación materna, darle herramientas a la madre para poder amamantar y rescatar la lactancia materna para ese bebé. Las donaciones tienen que estar muy bien especificadas y luego vamos a hablar un poco más adelante cómo tienen que ser las donaciones para que se haga lo mejor posible. Pero esto es algo que no podemos permitirnos.
Además, la industria se está promocionando, se ve claramente el nombre, el etiquetado. Eso tiene que ser un etiquetado plano, indiferente. Entonces, esto no tiene razón de ser. Aquí vemos un papá estando de alta con su bebé, ¿verdad? Y tenemos una cantidad de artículos para el bebé, pañales, artículos de limpieza, en fin, una serie de donaciones que le dieron al padre, pero vemos abajo un pote de NAN, uno, para un bebé recién nacido, cuando este bebé debería recibir leche materna. Todos sabemos que este pote de leche escasamente dura una semana. El papá va a tener que comprar un nuevo pote de leche con todo el riesgo que significa el uso de los sucedáneos, la manipulación, el uso de agua, el uso de luz, la electricidad. Entonces, en situaciones de emergencia, en situaciones de emergencia humanitaria, en situaciones de pandemia, cuando sabemos que tenemos sistemas complicados para administrar los servicios básicos a una población, entonces tenemos que tener muy claro que la alimentación infantil debe ser guiada por la lactancia materna, no por la alimentación artificial. Si escasea el agua que tenemos es para hidratar a la madre, para hidratarse los demás, para preparar alimentos, pero los bebés tienen que recibir leche materna. No se justifica que reciban fórmula láctea. Muchas violaciones al código se asocian con este tipo de donaciones que se reciben durante las emergencias. Estas violaciones pueden ser cometidas por cantidad de personas, puede ser por ONG, nacionales, internacionales, gobiernos locales, gobiernos regionales, militares, individuos, en fin, cualquiera puede hacerlo, pero ¿por qué? Porque hay un desconocimiento importante de cómo deben ser manejadas estas donaciones. En Venezuela nosotros tenemos una ley de promoción y protección a la lactancia materna desde el 6 de septiembre del 2007, publicada en la Gaceta Oficial número 38.763. Donde en su artículo número 22 habla específicamente de la protección en situaciones de emergencia y desastre. Y dice, en situaciones de emergencia y desastre, debe asegurarse la lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los niños y niñas. En estos casos, debe garantizarse espacios adecuados para facilitar el amamantamiento oportuno. Solo se podrá distribuir sucedáneos para el consumo de los niños y niñas cuando la lactancia materna sea imposible y siempre que se cuente con la debida supervisión del personal de salud. Cuando se distribuye leche, la mejor forma de entregarla es la leche UHT, que significa Ultra High Temperature, es decir, son temperaturas ultra altas. Esta leche es conocida popularmente como leche fresca o leche lista para servir. Eso para evitar la manipulación de teteros, de tetina, es mucho más fácil administrarla con un vasito, con una tacita o con una cucharilla que utilizar un tetero. Todos sabemos lo difícil que es lavar un tetero para que quede realmente estéril. Entonces, por lo tanto, los teteros no deben ser artículos de donaciones y es una de las cosas que vemos que más piden cuando hay situaciones de emergencia. Entonces, debemos estar claros que tenemos un artículo donde especifica la protección a situaciones de emergencia y desastre. Por lo tanto, el desconocimiento de estos artículos es lo que conlleva a toda esta terrible situación de donaciones sin control que vemos en nuestro país y que pasa en todas partes del mundo. IPFA, la Red Internacional de Grupos por Alimentación Infantil, tiene unos lineamientos específicos de cómo trabajar en situaciones de emergencia COVID-19. En primer lugar, las madres que están amamantando deben recibir apoyo y asistencia práctica para continuar haciéndolo. Nunca deben recibir indiscriminadamente fórmulas infantiles o leches en polvo. La experiencia ha mostrado que los programas de apoyo pueden ayudar a las madres a cuidar a sus bebés y continuar la lactancia materna. Estamos cansados de ver cómo las madres están amamantando, están en un refugio o acuden a la consulta de niños sanos de un establecimiento y salen con un pote de leche, o un recién nacido sale con un pote de leche de la mamá de un establecimiento de salud. Eso no debe ser, porque eso es ya hacerle creer a la mamá, generarle la duda a la mamá. ¿Será que yo no puedo amamantar? Yo no tengo leche suficiente, tienen que darme, el doctor que sabe tanto me tiene que dar un pote de leche, ¿por qué será? Además, cuando utilizamos ese pote de leche, todos sabemos muy bien el riesgo de la succión disfuncional que va a generar por el uso de un tetero.
Entonces esa mamá empieza progresivamente a disminuir su producción de leche materna, llegando posteriormente a perderla. Entonces es lamentable que eso ocurra. Además, esas fórmulas donadas lo que duran es muy poco, porque un pote de leche, todos lo sabemos que dura aproximadamente una semana para un bebé. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que se está haciendo y siempre hay que impulsar y apoyar a las madres en el proceso de amamantamiento. Las madres que han dejado amamantar completamente deben ser estimuladas para que comiencen a hacerlo, es decir, vamos a hacer relactancia. ¿Okay? Súper importante. Entonces viene todo el apoyo de las dulas, de las nutricionistas, de los bancos de leche, en fin, del grupo de consejeras. ¿Para qué? Para ayudar a la madre a la relactancia. Si hay bebés que no pueden amamantar, deben recibir fórmula infantil y asegurarles los recursos necesarios para que sean preparados bajo supervisión cercana. Las personas a cargo deben recibir educación y apoyo y se debe monitorear la salud de los bebés. Los teteros, las tetinas, nunca deben de usarse. ¿Por qué? Porque tienen un altísimo riesgo de contaminación dado la dificultad para su limpieza. Los bebés más pequeños siempre pueden ser alimentados con taza o cucharilla. Si se va a usar leche en polvo, debe mezclarse con el cereal local más accesible antes de su distribución para que no pueda utilizarse como un sustituto de la leche materna. Es decir, esto en caso de niños mayores de 2 años. Los esfuerzos si utilizan leche en polvo, que realmente la recomendación es que los niños no necesitan utilizar fórmula después del año de edad. Los esfuerzos para proteger y apoyar la lactancia materna para que la alimentación artificial sea segura debe extenderse a los niños mayores. O sea, no es solo sobre los bebés recién nacidos, no es solo sobre el lactante, debe extenderse a los niños mayores también. Acuérdense que hablamos de la lactancia prolongada. Las emergencias pueden ser utilizadas por las compañías de alimentos infantiles para entrar en nuevos mercados y aumentar sus ventas. Está bien estipulado que las empresas no pueden hacerse eco de las donaciones que están haciendo. No puede ser un instrumento de premiación, no puede ser un instrumento de competencia. Por eso es que se dice que el etiquetado de las fórmulas infantiles tiene que ser muy plano, tiene que ser genérico. ¿Por qué? Para que así no se vea cuál es el producto que están entregando. Además, esto evita que los sucedáneos utilizados durante la emergencia COVID-19 sean utilizados para la publicidad de este producto. Las donaciones deberían venir desde la línea central, desde el ente rector, que en este caso viene siendo el Ministerio de Salud, para ir con un etiquetado incluso genérico, algo como que diga, este producto solo puede ser administrado por el Ministerio de Salud y no está a la venta. Por lo tanto, eso tiene que ser distribuido por un personal capacitado y entrenado para saber de verdad a quién necesita el producto y a quién se le va a entregar. Y hacerle un seguimiento. Y esa donación tiene que mantenerse en el espacio del tiempo. No puede ser una donación de un día, de una semana. Si el niño necesita el alimento por 6 meses, pues 6 meses tiene que recibirlo. Si va a ser por un año tiene que recibirlo. Tiene que estar en un idioma adecuado al país donde se está haciendo la donación. ¿Por qué? Porque si esas donaciones son productos que llegan en idiomas que no son el de la población habitual, no entienden qué es lo que están dando a las mamás no saben qué es lo que están administrando a sus bebés. En casos de emergencia, la alimentación de las mujeres embarazadas y de las que tengan niños y niñas menores de 2 años debe ser reforzada para apoyarles a mantener un adecuado estado nutricional. Por eso es que se dice, hay que fortalecer a la madre, hay que reforzar la alimentación materna, la nutrición materna, pero no hay que dar fórmulas a los bebés. Aquí podemos ver la promoción que tenía la farmacia que estaba haciendo la promoción de los productos de Nestlé en México. Fíjense los lemas, juntos podemos nutrir sus vidas. En tiempos difíciles apoyemos a quien más lo necesita. Entonces, esos son los lemas que calan de una manera muy importante. La Fundación FEMSA, Nestlé y el Grupo de Farmacias ISA hacen toda esta promoción donde por una lata de leche nido que comprara una familia, equivalía a 3 latas más para donarle a una población en particular. ¿Okay?
y se encontró que ellos estaban también contemplando ahí fórmulas para lactantes que después recogieron de manera inmediata cuando se hizo la denuncia, aduciendo que era una equivocación. Deben rechazarse las donaciones de leche materna, de teteros y alimentos comerciales para bebés. No debe ser, esto no debe pedirse a pasto, esto no debe pedirse de manera indiscriminada cuando se hace solicitud de donaciones, porque llegan productos de todo tipo y generalmente invaden los centros de recolección de fórmulas para lactantes menores de 6 meses, de fórmulas de todo tipo. Entonces, terminan los niños además recibiendo una donación de un alimento que realmente no le corresponde recibir. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas donaciones. Si es necesario, los sustitutos de la leche materna deberían comprarse a través de las organizaciones responsables de los programas de nutrición, basado en un análisis cuidadoso y evaluación de la situación mano a mano con los trabajadores de salud. Y solo después de la aprobación y junto con el cuerpo nombrado de emergencia, salud, nutrición y el consejero más capacitado a nivel de la jefatura. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer un análisis importante acerca de las donaciones. No que yo me presento como fundación en cualquier hospital, en cualquier refugio, en cualquier establecimiento de salud con varias cajas con fórmulas a donarlas al hospital y la recibe el médico de guardia, o la recibe el nutricionista de guardia ese día, o la reciben en recursos humanos, por decir. Entonces, eso tiene que ser bien canalizado y bien organizado para que estas donaciones causen el menor daño posible. Muchas veces estas donaciones causan más daño que beneficio y eso lo sabemos. La distribución solo debería ser a niños o niñas con una clara necesidad y por tanto tiempo como el niño los necesite, hasta como máximo 1 año de edad o hasta que la lactancia sea restablecida. Según el representante de Infant, ante la donación masiva de este tipo de productos, muchas mujeres dejaron de amamantar y ya no pudieron volver a amamantar porque sabemos que el amamantamiento es un proceso fisiológico que si se interrumpe, si no hay un estímulo continuo. Entonces vemos cómo estos son imágenes que vemos constantemente. La Fundación Comparte por una Vida es la encargada de donar fórmulas, leche entera, complementos nutricionales a niños no mayores de 15 años en hospitales y albergues. Esta fundación logró que en menos de 3 meses superó las expectativas y los alcances. Es una fundación que atiende 32 centros de salud en el país, donde, como podemos ver, se hicieron campañas de recolección de fórmulas. Esto ocurrió durante el año empezó a ocurrir desde hace 2 años y empezaron a tener una recolección de productos importantes que venían de todas partes del mundo, de México, de Guatemala, de Estados Unidos, de Panamá, de todas partes del mundo. Pero lo que predominaba en la donación, como podemos ver aquí, son básicamente productos para menores de 6 meses, leche para niños que tienen que estar siendo amamantados. Entonces, había grandes campañas, las imágenes de la recolección de los productos, todo el mundo movido a enviar productos para los niños venezolanos que estaban muriéndose de hambre, y encontramos con que esto lo que genera es un gran efecto de rebote y un gran problema posterior, porque la lactancia materna fracasa de manera importante cuando hay donaciones de estos productos de manera indiscriminada. Uno entiende que la gente quiere ayudar, pero hay que enseñar a la gente cómo puede ayudar. Ella decía, la fundadora de Comparte una Vida, no puedo saber que un niño no está comiendo, que se puede morir de hambre y yo no hacer nada. Pero entonces vemos también con gran preocupación cómo no solo son fundaciones a nivel de la sociedad civil, no, hay actividades que se realizan en el gobierno central, el gobierno regional, donde violan de manera importante la legislación nacional. Aquí vemos, esto fue hace 1 semana aproximadamente, cuando en el gobierno de Táchira a madres lactantes que viven la crisis social y no tienen capacidad para alimentar a sus hijos,
por no tener buena alimentación y no tener acceso a la canasta básica, en medio de esta pandemia, el gobierno regional del Táchira le garantiza fórmulas lácteas para alimentar a sus bebés menores de 2 años. Pero no explican que la fórmula que estaban entregando era para lactantes menores de 6 meses. Y no conforme con eso, iba con el nombre del bebé que se le estaba entregando. Es decir, que estamos hablando de menores de 2 años, pero estamos entregando fórmula para menores de 6 meses. Entonces, ¿qué podemos esperar si el desconocimiento es global de cómo tiene que ser la alimentación infantil y cómo debe protegerse la lactancia materna en situaciones de emergencia? Si bien hay que proteger la lactancia materna siempre, en situaciones de emergencia se hace más relevante esta protección porque sabemos que los niños y niñas menores de 2 años siempre van a ser los más vulnerables de enfermarse y morir. Entonces, no se justifican estas donaciones. La foto que les mostré anteriormente de la Fundación La Mano de Andrés, eso ocurrió en Ciudad Bolívar, en uno de los hospitales centrales de Ciudad Bolívar, con el permiso de la dirección del hospital. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no sabemos lo que tenemos que hacer, no usamos las herramientas que tenemos a la mano, hay un desconocimiento importante de la Ley Nacional de Protección a la Lactancia Materna. Y vamos entonces, ¿qué encuentro yo en los comercios? ¿Qué encuentran las mamás en los comercios? Ahorita, tanto en las farmacias, en los automercados y en esta economía de bodegones que nos ha invadido, encontramos gran cantidad de productos que las mamás tienen acceso a ellas para comprarlos, ¿verdad? Alimentos, fórmulas que tienen propiedades, promoción de propiedades saludables para el desarrollo infantil, este etiquetado está absolutamente todo violando la normativa de etiquetado del código y de nuestra resolución de etiquetado de alimentos infantiles, está violando la ley nacional, o sea, estos productos pasan de una manera directa, no tienen ninguna regulación, están todos en inglés, tienen un alto costo, pero es lo que están encontrando las mamás. Entonces decimos, bueno, pero la violación al código es importantísima. Entonces fíjense cómo ahí tenemos leche que dicen que son gentiles. ¿Gentiles para qué? Mami, por favor, no hagan eso. ¡Ey! 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 Concha.